Partido, la propuesta que se elige todas las mañanas y el mensaje se potencia. Bueno, nuestra invitada de hoy, mira lo que dice, tiene una foto bien chiquita, debe ser en alguna fiesta. No, en la escuela 29, haciendo de monaguillo el padre Pironi. Ay, de monaguillo en el padre Pironi. Bueno, muchas gracias, Patri. Buenos días, dice nuestra invitada de hoy, soy Patricia Morra. Casada hace 50 años con Juan Carlos Barreira, tenemos 6 hijos y 11 nietos. Viví en el campo, estudié en la ciudad autónoma, trabajé 20 años en el Instituto San Lorenzo y ayudé en las tareas pastorales de la parroquia. Hola Patri, buenos días. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por aceptar este juego, te costó un poco. Sí. Pero ahí el empujón de tu hijo fue determinante. Y los hijos, viste, ya claro. a una altura que como que mandan. Claro, son te marcan el camino. Sí. ¿Cómo va, Patri? Bien. Bueno. Bien, por suerte, bien. Siguiendo con controles y cosas, pero bueno, adelante. Bueno, siempre adelante y poniéndole la mejor. 20 años en el Instituto San Lorenzo, decís, ¿no? Una parte muy importante. Sí, fue muy importante. Recorrido. O sea, el padre Felipe me convocó y comencé, como era media en esa época, los 5 años había contabilidad. Empecé dando contabilidad. Después hubo otras materias, además vino la ley federal, tuvimos todos los que no habíamos hecho magisterio, tuvimos que hacer el trayecto la capacitación docente. Se llama trayecto pedagógico. Sí, pero en ese momento decían capacitación docente. Y la hicimos, por suerte se dictó acá en Navarro porque éramos muchos. Claro. Había mucha gente de la agraria y de la técnica, y algunos en San Lorenzo. Así que hicimos la capacitación, bueno, y siguieron transcurriendo los años, y en el 2000 tuvimos el sueño de, ya era polimodal, con Mari Caldino, acompañadas por Betty, que era la directora, Betty Barreira, y los representantes legales, y el padre Felipe también, digamos, nos dejó hacer, y formamos la cooperativa escolar. Sí, claro, muy importantes. Sí, y eso fue un trabajo arduo, pero muy gratificante. Siempre, bueno, de alguna manera, en la previa de una visita, se me ocurren cosas, o trato de recorrer el vínculo que puede haber tenido, y vos hablas de tu carrera como docente, y Matilde fue mi profe, así que claro. Este año que se cumplen 50 años de su partida, ¿no? Ahora en abril. Sí. 50 años. En junio. En junio. En abril cumple Karina. Y ella en junio. El 13 de junio. No, pero ¿cuándo falleció? El 13 de junio. El 13 de junio. El día de San Antonio. Me parecía que era en abril. Ella hubiera estado en las mismas condiciones porque también era perito mercantil. Claro. Y todos los que éramos perito mercantil o técnicos o ingenieros, todos tuvieron que hacer la capacitación docente. ¿Y cómo te llevaste con la docencia? Porque vos no tenías planes de hacerlo, ¿sí? No, ya tenías los 6 chicos. Lo que pasa es que justo nos tuvimos que venir a Navarro porque ya teníamos 3 en el secundario. Y como cada uno elegía la escuela que quería ir, Karina estaba terminando en San José, Leonardo en la técnica y Marcos entró a la agraria. Y bueno, coincidió que un año creo después, Felipe me dijo de dar clases. ¿Te convocó? Sí. No, con la docencia me llevé bien, viste, a veces como todo, ya después se produce un desgaste. Yo además, como empecé grande, yo seguí hasta los 60, iba a cumplir los 60, ya no. Porque claro, se produce además de el tiempo que corre para la vida de uno, todo lo que ha pasado en la sociedad que se ha ido modificando, entonces uno empieza a no entender cómo puede manejar esas situaciones. Exactamente, los cambios sociales en la sociedad, todo eso te hace a que los chicos ya sean distintos. Y yo me encuentro ahora con algunos de mis alumnos que ya son padres, tienen los chicos en la escuela y dicen, ay, no sé cómo harías vos hoy, claro. Porque además venía de una educación muy disciplinada. Yo tuve 6 años pupila en Buenos Aires.
¿Dónde estudiaste? En el Oscar Echea. Ah, en el Oscar Echea. Sí. ¿En Buenos Aires? El de Congreso, claro, Balvanera, Montserrat, por ahí, no sé qué bien a qué barrio pertenece. Y Pupilo te condiciona a una serie de cosas que sí o sí, que te levantás en 5 minutos, que vas a desayunar en otros 10, que viste, todo muy... muy estructurado, te condiciona también la vida. Claro. Y además había estado, a los 6 años yo estuve en pensión con Almaquia Brennan de Caro, en la casa que hoy es de Dolores. Ajá. Porque fue el año de inundaciones, en 59. Ajá. Entonces me dejaron ahí en pensión con una señora que yo veía muy mayor, que no me animaba ni a decirle quiero un poco más. Claro. Nada, viste, era... Entonces, bueno, ya uno tiene una disciplina y al llegar a la escuela, aunque en ese momento todavía era distinto, vos decís, bueno, no, el silencio es silencio, que los chicos, bueno, pidan permiso, la confianza por ahí que tenían con el padre Felipe, a mí por ahí, viste, me movía las estructuras, pero bueno, no. ¿Y en qué año te retiraste, Patri? A principios del 12, yo renuncié en marzo del 12, que ya cumplía los 60. Ajá, marzo de 2012. Sí. Así que fueron 20 años de... 20 años justo, había entrado en el 92. Bien, muy bien. En marzo del 92. ¿Y tus actividades en la parroquia? Bueno, las inicié por ahí, me parece que era el 88, dando catecismo en la escuela 29. ¿Tu escuelita? Mi escuela, tuve nada más que 3 años, pues ya te digo, empecé acá en San José y después fui pupila. Pero fue mi escuela, yo la considero mi escuela y mi maestra. Mi única maestra ahí fue Aide Dualde. Aide, que se cumplió años, Aide. Sí, cumplió años a la Cerve. Aide Dualde fue tu única maestra, ¿sí? En la escuela 29. Hubo alguna suplencia, sí, bueno, porque ella no sé si se casó, tuvo hijos en ese tiempo, pero era la maestra titular, la directora, era la maestra. Y fue hermoso pasar por la escuela 29. Y empecé con catecismo de confirmación, porque había un grupo, creo que eran 4 o 5 chicos, entre ellos Marcos, mi hijo, y el padre Felipe también me convocó. Y eso empezó por una serie de obligaciones, viste, las reuniones en la parroquia, y bueno, viste cómo era el padre, que una cosa, después otra, y me fue dando cada vez más, digamos, tareas. Tuvimos las charlas para novios con Carlitos, pasé después a ser coordinadora de catecismo junto con un grupo hermoso que era Alfonso, Esteban y Katy Elki, Ana Jimeno y yo, Ana González. Ana González, sí. Y de catecismo de adultos estaba Graciela Ratti. Y teníamos las reuniones, preparar las misas, ¿cómo es? Me salió ahora. Sí, los guiones. Los guiones de misa de niños. Y bueno, ahí también fueron más de 20 porque estuve, y después en el año 97 pasé a ser ministro de la Eucaristía. Y ahí estuve hasta el 15. Hasta 2015. Sí, que ahí renuncié. Patri, y vos tuviste con Felipe un vínculo así personal, ¿no? Ustedes tuvieron un vínculo personal. Sí, pero no como otras personas por ahí. Era un vínculo personal, él se daba más con Carlitos en eso de vínculo. O sea, conmigo sí, pero con Carlitos, por ejemplo, siempre quería que él le guiara la camioneta cuando iban a las peregrinaciones. Lo recuerdo, claro. Sí. Así que Carlitos fue muchos años y siempre se admiraba de su tenacidad con eso de ir caminando, que iba rezando, que jamás se quejaba de nada. No, y llegaba allá y celebraba la misa. Sí. Llegaba y en 15 minutos pues ya lo veía listo para la misa. No, tuvimos, o sea, yo lo quise mucho, lo respeté, no sé. Y por eso fue aquella reunión famosa en que nos comunicaron que
que por decisión lo iban a llevar al cementerio de los sacerdotes en el seminario. Claro. Bueno, pero se pudo hacer una movida y por suerte. Sí. Y bueno. Patri, y me gustaría que me hables de tu familia, de estos 50 años de la familia. Y como cualquier familia ha tenido problemas. Bueno, claro. Pero vos fuiste novia de Carlitos muy joven. Muy joven, iba a cumplir 15. Claro, una niña. Lo que pasa es que estaba pupila. Entonces nuestro trato era 1 hora o 2 por semana, que hoy si lo cuento los chicos una no cosa. lo entienden. Sí nos escribíamos. Era un correo que yo por supuesto en el colegio no podía recibir las cartas, pero me las recibía una compañera. Y yo le escribía. ¿Alguna externa? Sí, alguna externa, esa es la palabra. Sí. Y bueno, y nos casamos, sí, también siendo muy joven, porque yo estaba todavía en la facultad y era como que seguir viviendo en Buenos Aires. Carlitos había ido a trabajar a Buenos Aires cuando salió de la conscripción. Y bueno, y nos casamos y fue una lucha porque yo era muy joven, tenía que ir todavía a la facultad y enseguida nació Karina. Y bueno, estuvimos en Buenos Aires hasta el 77 con Leo, ya nacido bien. Karina, Leo y Marcos. Marcos nació en el 77 en mayo. Eran años bravos por todo lo que era el golpe militar. Y había fallecido Matilde en el 73 y papá y mamá era como que íbamos a hacer en Buenos Aires. Y entonces nos vinimos. Esa impronta que tenía don Antonio, de pronto, claro. Paternidad, claro. Un líder paterno como era en aquella época, muy fuerte, que de alguna manera estaba pensaba en cómo iba a seguir la vida de cada uno, claro. Trataba de ayudar, ¿no? Y nos mudamos, y bueno, los otros 3 ya nacieron estando acá en el campo. Tuve 15 años estuvimos ahí. O sea, yo cuando nací, digamos, vivíamos en el campo, pero fue esos primeros años, esa primera infancia, porque después ya estuve acá en Buenos Aires, en Navarra, después en Buenos Aires. Pero ahí estuvimos 15 años. Acá en el campo. En el campo, en el campo. Y los chicos fueron todos a la 29, que era cerca. Claro. La llevábamos. ¿Y cómo te llevabas con el pueblo, con tu vínculo con el pueblo? Y eso, si uno, digamos, le encuentra una cosa en contra de estar pupilo, es haber estado separada de los chicos. Claro, yo no tengo grupo. Claro. O sea, hice grupo con el colegio. Sí, pero grupos de escuela secundaria no, estos famosos grupos. Nada. Ahora, después de tantos años, hemos hecho un grupo de WhatsApp con 9 compañeras de los Jalechea. Pero, qué sé yo, todas las chicas que eran más o menos de mi edad, por ahí las conocí a través de Carlitos, porque eran compañeras de él, iban a los bailes, todo. Además, papá no era una persona que nos iba a traer, suponete, a los bailes, a tener ese plantón que tenían algunos padres. No, él no. Entonces, a él no le gustaba, entonces como no le gustaba. Por ahí venía, pero por ejemplo cuando había un baile que organizaban los bomberos, era a beneficio. Sí, esas cosas que hacían don Antonio y tu madre, ¿no? Claro, sí. Pero traernos a nosotros, decir, las voy a llevar a un baile, no. Entonces viví mi juventud, toda la adolescencia. Y después, digamos, cuando ya tuviste tus hijos, 3 en Buenos Aires y 3 en Navarro. Sí. Ya en el campo. Y ahí tu vínculo con los vecinos, vos no tenías grupos de amigos. No, pero los vecinos, bueno, fueron los vecinos que la mayoría eran los mismos de cuando yo iba a la escuela 29. Claro, las familias tradicionales de esa zona. Claro, que siguen todavía. Gota Reparás, que ahora está Manolito todavía en el campo. Claro, Boretini, que está Marta, que va y viene. Álvarez, que fueron mis compañeras, Bebi, la señora Guindegui, fue mi compañera, las únicas 2 del curso en la escuela 29, éramos ellas 2. Yo siempre digo los Medina, porque los Medina ya iban, no sé, 5 o 6 cuando iba yo.
y siguieron yendo y seguimos un trato y seguimos todavía un trato ahora si nos encontramos. Rafi, que también eran unos cuantos, los Rafi todavía seguimos con Susi porque por la parroquia que nos encontrábamos. O sea, toda esa familia, claro, era una comunidad la de la Escuela 29 que nos aglutinaba, porque por ahí los hijos de ellos seguían yendo y iban los nuestros. Eso fue cuando vinimos, porque enseguida Karina empezó a los 2 años, creo, ya empezó primer grado. Entonces seguimos por ese lado con toda la comunidad. Y además la vida que tenían en aquel momento las escuelas de campo. Sí. ¿Quién era la maestra ahí? Y la maestra, cuando empezó Karina, era Graciela Silveira, de Eucade. Y terminaron con Leonor Echever. Ajá, así. Pero también fue maestra de Guillermo, Leonor, sí, tu hermano. Claro, porque Guillermo empezó, Guillermo es menor que yo. Sí. Cuando yo me fui, no sé, al poco tiempo, ya Guillermo iba a la escuela. Había empezado ese año o el año anterior. Y Leonor empezó al poco tiempo. Porque la propuso justamente a Leonor para este espacio y bueno, Leonor no aceptó. Por eso lo recuerdo. Pero no, creía que me hablabas de los maestros de tus hijos. Y ellas dos, Silveira estuvo años. Seguían ahí. Sí, Karina terminó en 7º y tiene la foto con Graciela Silveira. Mirá vos. Y después empezó Leonor, pero cuando nosotros nos vinimos, porque ya teniendo los 6, y Fernando que empezaba el secundario, a los otros 2 más chiquitos ya los anotamos en la escuela 1. Claro. Fernando terminó, fue el último que terminó en la escuela 29 y pasó a los otros 2 a la escuela 1. Esos fueron los maestros de mis hijos. En aquella época no había maestro para gimnasia, para... No, era maestro... De todo. Sí, bien. De todo. Y la escuela en aquella época y en la mía estaba dividida por un biombo de madera, era un salón grande dividido en 2. En la época mía, la Aide era de los grados superiores. Y los grados inferiores eran Noemí Camasi. Noemí. Iban en Zulki. Claro. Era otro mundo, otra historia. Vos le contás a los chicos hoy, es como que no lo pueden creer. Sí. Pero nosotros a veces me encuentro con Ricardo Raffio y recordamos esa época. Y hacían travesuras, pero, qué sé yo, otro tipo de travesuras. Por ejemplo, no atarle el Zulki, digamos. Sí. Digamos. Esas cosas. ¿Y en qué año te viniste a Navarra entonces? En el 90 alquilamos una casa y vinimos porque Marco empezó el secundario, en la agraria, jornada completa. Y en el 92 definitivo. En el 92 se dieron definitivamente. Compramos esa casa que había que arreglarla porque estaba en la miseria, pero ya nos vinimos definitivo. Lo que pasa es que quedamos un tiempo alquilando hasta que la arreglamos. Patri, y ¿cómo hablas de tus hijos? Que son 6 y un titulito así de cada uno. Y Karina es muy responsable, muy trabajadora, tiene la escuela especial, los 2 turnos, es la directora ahora. Sí. Y trabaja los 2 turnos. Sí, trabaja en el hospital y tiene consultorio. Bueno, está. Sí, no tiene. ¿El hospital está en el centro de estimulación? No, tiene consultorio como de fonoaudiólogo. Bien. Bueno, Leo, todo el mundo lo conoce. Es el más popular, digamos. Sí, trabaja mucho. Bueno, él con sus cosas de electrónica, digamos, de todo eso. Bueno, trabaja mucho, tiene su carácter, podríamos decir, todos tienen su forma. Pero Leonardo ya de chico, o sea, de chico le ayudaban al padre del campo, pero él completamente cambió, digamos, de profesión. Marcos es el que más sufrió, me parece a mí, la venida del campo, y siguió en el campo, se hizo cargo cuando nosotros me separé con mis hermanos, y sigue trabajando, iba todos los días al campo. Claro, él estaba como proyectando su vida ahí en el campo. Sí, sí, él estudió agronomía. Fernando estuvo los 3 más chicos, los 3 terminaron en San Lorenzo.
los otros 3 ninguno. Y ya Fernando, bueno, quiso seguir de contador, estaba en Buenos Aires, tiene su clientela en Buenos Aires, trabaja en un estudio, y la pandemia hizo que se viniera. Y bueno, se quedó acá en Navarro, pero viaja, tiene su clientela, viaja a Buenos Aires. Y su locura de las motos. Viste que yo en eso siempre fui en contra, digamos, en todo. Leonardo también, bastante con el moto. Pero tiene menos tiempo, digamos, organiza distintas su vida. Leonardo con las motos o el cuatriciclo, esas cosas. Verónica siguió también de contadora y trabajó en Buenos Aires. No me acuerdo ahora una consultora importante. Por ahí viene, dijo Metalera. Y le habían robado, viste que tenía unos sustos en la calle. Y decidió de buenas a primeras venirse, consiguió trabajo enseguida en Lago Marcino. Y bueno, ahí está. O sea, todos tienen 2, menos Karina, que tiene 3 hijos. Ahí pararon, no siguieron. Pero bueno, y después queda Gerardo, que Gerardo también se dedica al campo, pero más que nada alquila, viste, y eso, está con el campo, con la siembra. Todos tienen digamos, sus responsabilidades, todos trabajan. Sí, bueno, claro, como se intenta que sean en la vida de toda la gente. ¿Y claro. tus 11 nietos cómo van? ¿De qué edades? Bueno, el mayor es Santiago, de Karina, que está estudiando y trabajando en Buenos Aires. Tiene 23, cumple ahora, el 13 de abril. 23, se le sigue Amparo, que está en sexto de San Lorenzo. Termina este año el secundario. Y después ahí hay un espacio, esos 2 son de Karina. Después sigue Manuela, de Verónica, que tiene 11, que termina este año la primaria del San Lorenzo. Manuela. Y después... Te hace difícil con tanto, ¿no? Sí, pero más que nada para no el orden. Después viene Justina, de Fernando, Luca, de Marcos, y Amadeo, de Verónica, que son de distintos meses, pero todos están en cuarto. Mira. Claro, unos son del 14, el otro del 15, pero son todos agarraron justo, están en cuarto grado. Justina está en el San José y los otros 2 acá, en San Lorenzo. Y después ya vienen las 2 nenas, una es de Leo, Irina y Ángela. Ángela es de Marcos, Irina es de Leo, pero Ángela es de Mayo, entonces ya pasó segundo. Irina recién entró en primero. Irina está en el San José y Ángela acá. Y el más chiquitito de todos, que es Antonio, que es el de Fernando. Que no sé si le preguntaste a Fernando con los hijos, pero Antonio va a cumplir 3. ¿Y disfrutás mucho ser abuela? Sí, lo que pasa es que todos juntos son... ¿Y los tenés a veces todos juntos, no? Sí, los domingos cuando almorzábamos, ahora después con la pandemia se cortó un poco, viste, y van creciendo y ya... Yo creo que en las familias grandes, y me incluyo en ese grupo, la pandemia y la situación económica nos condicionó. Sí, la pandemia fue una que hizo el corte y después retomar, y ya uno, porque no parece, pero si hablamos del 20 ya pasaron 3 años. Tenemos más años. Exactamente. Carlito como que, bueno, azar para todos, viste, a veces Marcos el que más se pone azar. Estamos condicionados, claro, vos con todas tus sobrinas y todo. Igual, más o menos en los mismos números estamos. Yo tengo 12 sobrinos y 10 sobrinos nietos. Así que estamos ahí. Claro. Patri, ¿y cómo ves a Navarro? Y Navarro falta fuentes de trabajo, ¿viste? Falta fuentes de trabajo. Por ahí, no sé, a veces cuando dicen que van a abrir una universidad, una facultad, no sé qué, yo lo veo difícil porque por ahí no va a haber número de alumnos y profesores. Porque la cuestión hoy en día con el transporte, lo que cuesta el combustible, si ese profesor viniera con... Es muy difícil. Es muy difícil. Porque primero, ¿cuál es la oferta? Que no puede ser muy amplia porque no habría presupuesto para la oferta muy amplia.
Segundo, como decís, para darle el nivel que corresponde, ¿cuáles son los profesores? Claro. ¿Cuántos son los alumnos que podrían tomar las carreras que realmente se pueden ofrecer? Que no son muchas. Entonces, es toda una mecánica muy compleja que, desde mi muy modesto punto de vista, sería más fácil facilitar realmente el traslado, ¿no? Claro, el transporte. Sí, es muy difícil. Nosotros, qué sé yo, tuvimos la suerte de poder ayudarlos, pero no fue fácil, fueron años muy duros, cuando todos tenían que viajar o vivir en Buenos Aires o qué sé yo, era además otra época. Suponete, papá siempre tuvo el departamento en Buenos Aires, pero a mí me tuvo en pensión. Después que terminé el pupilaje, me puso en pensión, no vivíamos solos en un departamento. Por suerte mis hijos, los que quisieron quedarse, porque por ejemplo Leonardo nunca se quiso quedar en Buenos Aires, viajaba, pero los que se quisieron quedar tenían el departamento y bueno, vivían, y vivió un montón de chicos que iban y se quedaban con ellos para ayudarlos. Tus padres, Blanca y Antonio, han sido muy importantes en la sociedad de Navarro. Ellos han sido agentes movilizadores de muchas cosas, no sé, me imagino en bomberos. Sí, había un grupo de gente que trabajaba, pero todo lo que tenía que ver con la movida de las grandes fiestas, todo era de los Morra. ¿Qué podrías decir de tus padres? Más allá de lo que representan como padres, ¿no? Y sí, son mis padres, ¿viste? Yo recuerdo eso de todo lo que hicieron y daban. Mamá por ahí más estaba metida en la escuela 29. Claro. La escuela 29 se hizo por el esfuerzo claro, de los padres. Yo a veces digo, cuando esperan que el Estado le dé esto, le dé lo otro, antes eran los padres y hasta que levantaban las escuelas. Y papá era el que tenía más trato con todas las entidades, entonces era el que más se veía, sin duda, eso era claro. Exactamente, sí. El que más se veía. Y yo siempre guardo como que el pueblo de Navarro le debe más un reconocimiento, porque ya los jóvenes ni saben qué fue Antonio. Sí, es verdad. Entonces se le hacen reconocimientos a tantas personas que recordarlo como lo que fue. Por ahí va una persona a casa y me dice, don Antonio, que nos traía todos los días la leche, le llevaba la leche, no sé, al SEC, a la escuela especial. Yo me acuerdo de canastos de verdura que le traían al hospital. Las hermanas del hospital, me acuerdo siempre la hermana Beatriz, que iba para una determinada fecha, yo no sé si era Navidad o qué, iba a pedirle a mamá las donaciones para hacer los pan dulces o no sé qué era. Pues yo era chica realmente, ¿viste? Y a veces cuando uno es chico no se interesa por eso, pero fueron hacia la comunidad de Navarro, daban todo. Por los bomberos, con el hospital, con la fiesta y los bailes y todo eso. Pero esto digo, ¿no? Por ejemplo, los bomberos, como arrancaron, grandes fiestas, Basualdo, Lebrón, sí, lo de Morra, que venían, traía artistas y todo. Y ustedes los recibían y claro, digamos, la familia movilizaba todo eso, ponía el campo. Sí, los peones que limpiaban todo. Justamente estos días, hablando de la escuela 29, que le han cortado los eucaliptos y sí, están todos los secos. Vi. ¿Los viste? Bueno, Carlos está amargado con esto terrible. Y le decía a una persona, nosotros íbamos, cortábamos el pasto, pintábamos el techo, la chapa, porque ya se le había saltado la pintura, y todo era, bueno, iban de la estancia, ¿viste? Y se ponía todo para que se hicieran los trabajos. Y la gente cobraba, si eran peones cobraban normalmente, pero eso salía todo de la estación Trébol. ¿Y qué reconocimiento crees que podría tener don Antonio? ¿Se te ocurre algo? Mira, cuando al poco tiempo que murió, el acceso sí, no tenía nombre. Ajá. Eloy Frondizi, el que se llama Frondizi. Sí. Y creo que fue Julio Argentino que había propuesto eso. Sí, Julio Argentino sigue diciendo que Navarro le debe un reconocimiento a don Antonio. Bueno, y esa era una forma. Después yo me enteré, bueno, sí, es un expresidente, por supuesto. No he leído, no he estado, digamos, como para decir sí, hizo mucho por Navarro. No sé lo que hizo Frondizi realmente por Navarro, no lo sé. Pero, bueno, esa sería una cosa, o una sala, no sé, algo. En la sociedad rural, al principio te digo porque fuimos,
hicieron un acto. Papá va a ser 26 años ahora que murió. Digo, sí, 26 años, murió en el 97. Había puesto una placa en el salón, ¿viste? Papá fue comisario de la sociedad rural, años y años, y allí capaz que estabas vos transmitiendo. Sí, me acuerdo. La placa desapareció, pero al poquito tiempo, que yo sepa, nunca más se repuso. Yo sé que había un cuadro de papá en la casa del campo. En el salón de reuniones. De reuniones, exactamente. Es más, ese salón de reuniones se le puso el nombre de tu padre. Sí, sí, creo que sí, está el cuadro y yo bueno, una sola vez. Hay que hacer algo más. Sí, bueno, pero, viste, ya nosotros, yo creo que... No, está muy bien, que no ustedes, claro. Yo tengo el honor de decir que nosotros pudimos hacerle un homenaje a don Antonio en el año 90, no sé si vos lo recordás. La de la plaquita de... En un premio San Gabriel. Simplemente Antonio Morra. Sí, la tengo yo. Bueno, eso fue... Mira, fijar la fecha para decir... 90. 90 era, porque la tengo ahí en la biblioteca. 1990. Fue un hermoso momento porque fue de las premiaciones más aceptadas por la comunidad, digamos. Bueno, algo tenemos que hacer para que don Antonio... Estás hablando del 90, claro, pasaron 33 años. Sí, sí, mucho tiempo. Es mucho tiempo, toda la gente joven. Claro. Si no escuchó hablar de papá en algún lado... Y sí, por ahí escuchan como una cosa emblemática, tampoco lo internalizan. Claro, no, por eso ha pasado mucho tiempo, no sé. Bueno, algo tenemos que hacer. Contame qué te gustaría decir que no te haya preguntado. Si es que hay algo. No, ya me preguntaste, creo que nada. ¿Y me harías una pregunta vos a mí? Sí, pero no es pregunta, es pregunta, sí, pero viste que las personas tenemos distintos estados de ánimo o circunstancias que nos rodean, que cambiamos. Te lo habrán dicho muchas veces, pero yo quisiera a ver si... ¿A quién le harías un reportaje hoy? Hoy, en este momento. Yo al Papa. Ah, al Papa, sí. Sí, ya lo he dicho y es lo que me gustaría. Ahora que con motivo de los 10 años me hicieron 2 o 3 lindos, sí, el que se le hizo Haddad, Elisabetta Piqué, la gente de perfil, bueno, de gente de primer nivel. Pero me encantaría tener la posibilidad de estar media hora con el Papa haciendo una entrevista. Claro, porque, viste, ha sido tan cuestionado. Y yo sigo en estas palabras, yo soy incondicional de Francisco. Para mí es una luz en el camino, pero respeto todas las opiniones, pero esta es la mía y también vale. Por eso me gustaría muchísimo entrevistar, pero bueno. Porque a veces las cosas cambian al pasar de uno a otro, ¿viste? Y entonces creo que han llegado por ahí en la Argentina cosas que no eran exactamente como él pensaba o decía. Lo que pasa es que justamente hay gente que se ocupa de usar al Papa para decir lo que quiere, como que lo dice el Papa. Sí. Ese tipo de cosas. El pastor, parece, yo lo quiero leer, que explica todas esas cosas. Patria, ¿quién propondrías para este espacio? Es muy difícil porque pero hay una persona que no sé si la has convocado, a Daniel López, el bibliotecario del San Lorenzo. Sí, no ha venido, lo vamos a entrevistar con mucho gusto. Si no quiere, bueno. Sí, pero va a querer, lo vamos a convencer. Sí. ¿Cómo la pasaste, Patri? Bien. Pasó ya. Pasó ya. Después de tanta resistencia. Sí. Bueno, no era resistencia, es que a raíz de lo que te digo, pues, a veces uno tiene distintos estados de ánimo. Pero por supuesto, es humano. Y además a veces pienso, ¿y quién le interesa escuchar? Bueno, eso lo piensa todo el mundo, pero no es así. La idea es que, bueno, que si vos supieras el retorno que nosotros tenemos del vecino, que es qué lindo haber escuchado a fulano, porque no sabía mucho de su vida, conocí más, entonces ese es el objetivo y hemos cumplido acabadamente hoy con eso, así que quiero agradecerte mucho, hacerle llegar un abrazo muy, muy fuerte a toda tu familia. He tenido un gran cariño, un gran respeto por tus padres, he tenido hasta algún vínculo con ellos por suerte, así que gracias. Tengo 2 saluditos, un saludo para Patricia, es un ejemplo de vida, soy Teresa Idiart, y un saludo para Patricia de Nélida Rochetti. Sí. Así que bueno, gracias, Patri. Gutiérrez. Muchas gracias. Bueno. Sos muy amable. Hasta la próxima.
no va a haber próximo. 9 y 4. Digo yo, Patricia Barreira ha sido la protagonista de la mañana. Existen lugares maravillosos a los que podemos ir sin movernos desde donde estamos. La magia de la programación logra eso. NBR, la radio 90.5. Te contamos todo lo que pasa y lo reflejamos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter como NBR La Radio. Fravimer, venta y servicios de excelencia en gomería para sus vehículos del campo y la ciudad. Atención y servicio personalizado y especialización en balanceo con tecnología de última generación. Fravimer garantiza todas las soluciones. Te esperamos en calle 7 entre 44 y 46. Agenda el teléfono de Javier Salinas, porque siempre puede haber una emergencia. 2227 53 85 48. Fravimer, un servicio diferente. Vivimos a full.